Ok, buenas tardes, saludos a todos. Buenas tardes. Buenas Eh, tardes, vamos a hacer este encuentro rapidito. Vamos a dar un pequeño paneo de la primera actividad, de lo que es la actividad del 10%. Y vamos a ver si logramos adentrarnos un poquito en la actividad del segundo, de la segunda actividad del 20%. Ok, fíjense, con respecto a la actividad del 10%, ya nosotros habíamos hablado un poquito de que era una actividad muy sencilla, una actividad básicamente de conversiones, creo. Sí, es una actividad de conversiones. Entonces, les dije que, inclusive, hay en la misma página, en la plataforma, hay unos videos de conversiones que se pueden aplicar, pues son bastante sencillos. Entonces, traten de hacerlo de esa forma. De todas maneras, como les dije, yo no estoy evaluando la forma de hacer la conversión. Ahí se les plantea, como les expliqué la vez anterior, una forma muy sencilla. Pero la idea también, un poquito la idea, fíjense, cuando hagan conversiones, traten de entender qué es lo que están haciendo. No es que vamos a hacer la regla de 3, no. ¿Qué es lo que estoy haciendo? E inclusive, cuando ustedes empiezan a entender la conversión, ustedes se dan cuenta cuándo se equivocaron y cuándo está bien el problema. Es decir, cuándo me debe dar mayor y cuándo me debe dar menor. Cuándo crece y cuándo decrece. Yo voy a hacer lo posible para, yo les dije ese día, pero he tenido la laptop se volvió loca, entonces, pero hay unos videos de un español que están bastante simpáticos. Voy a ver si los coloco. Se los colocaría en el Telegram. No les digo que se los coloco en la plataforma porque todavía esta semana nos van a dar una inducción para trabajar con la plataforma. Pero en el Telegram sí se lo puedo colocar. Ok, fíjense. Eso es con respecto a conversiones. Como la primera parte son conversiones sencillas, fíjense, háganse, como les dije la vez anterior, háganse de una buena tabla de conversiones. Eso es todo lo que necesitan ustedes tener, una buena tabla de conversiones. Y la primera parte se hace muy sencilla. Las operaciones deben aparecer en la actividad. No es que esto es igual a esto, no. La operación debe aparecer para llegar al resultado. Ok, la otra parte, ustedes van a buscar esos valores de las constantes físicas, las buscan en un sistema de unidades y los cambian a otro. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes consiguen la velocidad del sonido, 343 metros por segundo, ok, esos 343 metros por segundo los tengo que llevar a pie por segundo. ¿Por qué? Porque estoy llevando del sistema internacional, lo voy a llevar al sistema inglés. Todos así. Si consiguen alguna constante, la consiguen en el sistema inglés, la llevan al sistema internacional. ¿Ok? Eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Cuál es la idea de este problema? Que ustedes vean, ustedes investiguen cuál es el valor de esas constantes físicas. No es que ustedes se tienen que aprender de memoria esas constantes físicas, no. Simplemente que las sepan buscar, que eso es muy importante. Una que otra se les quedará, pero que las sepan buscar y que sepan que existen esas. Con respecto al tercer problema, ok. Nosotros dijimos que el tercer problema, primer dato, no se llega a temperaturas negativas. Ok. Eso ténganlo muy en cuenta. Si el problema, la curva se les da y le da temperaturas bajo cero, ya el problema está malo. Tienen un error en alguna parte, porque ese problema no llega a temperaturas negativas. ¿Cuál es el punto primordial de ese problema? Saber qué es una temperatura absoluta. Les doy un ejemplo. Fíjense. Supongamos que a ustedes les dicen que hay un líquido, lo que sea, que tiene una temperatura absoluta
de 60 grados. 60 grados Kelvin. Temperatura absoluta. ¿Qué estamos hablando de temperatura absoluta? Estás hablando de que vamos a ponerlo más alto para que 60 grados Kelvin es muy bajito. Vamos a poner 300 grados Kelvin. 300 grados Kelvin. Bueno, este grado no se escribe, ¿no? Pero de todas maneras uno siempre lo escribe. 300 Kelvin. Esa es la temperatura que se encuentra. Si a ustedes les dicen que en una hora la temperatura llegó al doble, ustedes no pueden multiplicar esto por 2 y decir que la temperatura final son 600 grados Kelvin. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes les dicen que la temperatura, o sea, que se dobló la temperatura, te están hablando de la temperatura del objeto o temperatura del líquido, del fluido, lo que sea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienen que doblar esa temperatura y luego llevarlo a temperaturas absolutas. Entonces, no pueden multiplicar por 2 la temperatura absoluta. Entonces, yo tengo que llevar esto primero a grados centígrados, multiplico por 2, me da la temperatura en grados centígrados y lo llevo a grados Kelvin. ¿Por qué? Grados centígrados son 273 grados Kelvin. ¿Ok? Entonces, si ustedes si esto lo llevan a grados centígrados, estás hablando de menos 273, estás hablando de 33, 23, 27. 27 grados centígrados. Entonces, si tienes 27 grados centígrados, que son 300 grados Kelvin, si la temperatura se dobló, o sea, doblaste la temperatura, entonces 27 por 2, que serían 54 grados centígrados. Eso en grados Kelvin, le sumas los 273 y te va a dar 300 y algo, que es muy diferente de decir 600 grados Kelvin. ¿Okay? Tengan cuidado con eso. Las temperaturas absolutas, ustedes cuando van a hacer cualquier operación que dobló la temperatura, que bajó la temperatura, se trabaja con la temperatura real y luego se lleva a las temperaturas absolutas. Las operaciones no se hacen que la temperatura, bueno, dentro de una hora la temperatura es el doble, pero no es el doble de la temperatura absoluta. ¿Cuánto es estos 300 grados Kelvin en grados centígrados? Lo llevamos a grados centígrados, lo multiplicamos por 2 y el resultado lo multiplicamos, lo llevamos a grados Kelvin. Así es como se trabajan las temperaturas absolutas. Entonces, para que tengan cuidado, porque Profesor, el problema es trabajar con temperaturas absolutas. Díganme. Ajá, digo. disculpe, mi internet estuvo fallando durante la explicación y no escuché, bueno, no pude escuchar la extensión de las temperaturas. ¿Podría repetir? Sí, disculpe. Ok. Lo que me refiero es que cuando ustedes están trabajando con temperaturas absolutas y se les dice de algún comportamiento en temperaturas absolutas, hay que llevarlo primero a temperaturas, bien sea temperaturas grados centígrados o grados Fahrenheit. Después de hacer cualquier operación, es que van a llevar el resultado a temperaturas absolutas. No se hacen las operaciones con temperaturas absolutas. Si yo te doy 300 grados Kelvin, te digo, dentro de una hora tienes el doble de la temperatura, no tienes 600 grados Kelvin. Esos 300 grados Kelvin lo llevas a temperatura grados centígrados, lo multiplicas por 2 y luego lo llevas a grados Kelvin. Que las temperaturas absolutas no son las que llevan la operación. O sea, yo no te digo, ¿Qué es multiplicar 600? ¿Qué es distinto de multiplicar los grados Kelvin por 2? Claro, porque es muy difícil, muy diferente que yo te diga, ajá, esto llegó a 350 grados, 350 grados Kelvin, a decir que llegó a 600 grados Kelvin. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, ese es uno de los problemas Por supuesto. que se presenta Entonces, en ese problema.
Entonces, al momento cuando yo voy a efectuar mis operaciones, tengo que efectuarlos ya Celsius o Fahrenheit para no utilizar temperaturas absolutas. Claro, claro, claro. Temperaturas absolutas es una referencia. En ese problema se da como referencia Okay. Muchas para gracias. que sepan que es grados, que son grados Kelvin y que sepan que son grados Rankine, que son los grados que son las temperaturas absolutas, tanto en el sistema internacional como en el sistema inglés. Aunque el sistema internacional no son centígrados. No, sí, o sea, Celsius, grados Celsius, se dice grados Celsius. Ok, ajá, eso con respecto al problema de las temperaturas. El otro problema es el de los tanques. Ok, ya ese creo que está bastante claro. Son dos tanques iguales, un tanque redondo y un tanque cuadrado, creo, ¿no? Dos tanques para almacenamiento de agua de igual capacidad. De sección circular y sección cuadrada. Exacto. Entonces, te hablan del espesor de pared del tanque redondo. Imagínense los tanques de un tanque que van a hacer en el patio de su casa con bloques. Ustedes se van a meter en ese tanque. Entonces, no, fíjense, el semestre antepasado, yo puse un problema así parecido. Empezaron con que, no, que la tapa, no, que sin detalles de fabricación o sin detalles de norma. Pues, bueno, según la norma convenita, ustedes cuando van a hacer un tanque de bloques en su casa, a lo menos que acuden es a las normas convenidas. Estos son problemas de conversiones. ¿Por qué? Porque si no, vamos a tener que tomar en cuenta la altura del rebose, la altura de la toma de agua para ingresar el agua, la pendiente que debe tener el tanque en el piso para recoger el sucio, y nada de eso lo estamos tomando en cuenta, porque si no sería un pote que van a ser uno redondo y uno cuadrado. Los dos tienen que ser de la misma altura y de la misma capacidad. ¿Okay? ¿Cuáles son las dimensiones de esos tanques? Y si quiero aumentarlo en 1000 litros, ¿cuánto tengo que aumentarle la altura a cada uno? Ajá, dime. Lo que le quería comentar era que mi manera de solucionar el problema, yo, por lo menos el tanque de sección cuadrada, yo lo vi como un cubo. No lo puedes ver como un cubo porque no sabes cuál es la altura. Ok. Estoy hablando de la sección transversal. La altura no la conoces. Entonces, si estás hablando de un cubo, estás hablando de que el largo, el ancho problema y el número espesor. 4. Ajá. Diga. O sea, pero lo que refiero es que el problema número 4 dice, entre ambos tanques deben almacenar un total de 20.000 galones con una altura igual de 2.4 metros. Entonces, con el de sección cuadrada, yo lo vi como un cubo, al ya yo tener y saber que el volumen ya lo tengo, que son 10.000 galones. Sí, pero ve. Estás utilizando mal el término. No lo puedes ver como un cubo, porque cubo es altura, largo y ancho iguales. Y tú no sabes si el largo y el ancho de la sección transversal son iguales. Entonces no es un cubo. En ese caso estamos hablando de un paralelepípedo. Ahí sí me ganáis. No sé si me entiende. Ok. Un paralelepípedo sí, sí, lo entiendo. Ok. Entonces es el volumen de un paralelepípedo. Entonces, yo sé que y la en el cuestión caso es de la sección circular. Ajá. ¿Qué pasa con la sección? Y en el caso circular, de verdad que sí, no lo logré entender bien. Investigué y no pude encontrar la solución. No sabía si utilizarlo como una esfera o como un cilindro. No, esfera no, cilindro. Es un cilindro. Es un pote redondo. Un pote de sección Entonces yo voy circular. Entonces yo voy a utilizar un volumen de pi por radio al cuadrado por altura. Exacto. Ok. Ok. Por ahí había un problemita, pero no, se lo metí aquí. Ok. Entonces, esa es, fíjense, con respecto a en esa misma oportunidad, una compañera de ustedes habló de que aumentar o sea, cuando van a resolver el problema, si aumento la capacidad, aumentar las dimensiones transversales. Señores, si ustedes tienen un tanque en su casa
y quieren más capacidad, ustedes levantan la altura, no van a romper las paredes para hacerlo otra vez. O sea, vamos a tener un poquito de sentido común. O sea, si aumento en 1000 litros de capacidad, ¿qué voy a hacer? Bueno, mira, poner 3 hileras de bloque. Listo. No, hay que tumbar las paredes para hacerlo más ancho. ¿Estoy loco o qué? Entonces, vamos a... Fíjense que esto está muy llevado a lo que podría ser una realidad. O sea, no son cuestiones técnicas así espaciales, ¿no? ¿Okay? Profe, disculpe. Diga. Y caso de cuadrado, lo tomamos entonces como, o sea, como un rectángulo, pues, porque No. me está diciendo nada más. No. Rectángulo puede ser la altura, la sección, no la sección transversal, la sección transversal es cuadrada. Pero entonces te va a quedar como un paralelepípedo. Entonces, ¿qué es un paralelepípedo? Que tenés una sección cuadrada así, pero aquí es más largo. ¿Ok? Entonces, aquí tenéis una dimensión que es esta misma de aquí. Pero esta no es A. Esto es un H. Que por eso es que le estaba corrigiendo a tu compañero de que en el caso de que fuera un cubo, entonces perfecto. Esto es A. Pero no es un cubo. ¿Okay? Entonces, tengan cuidado. Profe, diga. Si la altura o las dimensiones de dicha figura geométrica cambian en sus 3 dimensiones, es decir, el alto, el largo y el ancho son distintos entre sí, ¿se le sigue llamando paralelepípedo? Sí. Pero esa, muchas gracias. En el caso de ustedes, o sea, en el caso del problema, varía, es esto, H. Cuando lo aumentan la capacidad en 1000 litros, varía H. La sección transversal se queda igual. Claro. Ok, la del lienzo, bueno, la del lienzo la hablamos ese día y no hay ningún problema con ese problema. La cuestión es determinar el ancho del marco. Fíjense, con respecto a la de la pared, yo les dije que corrigieran. Yo de todas maneras, inmediatamente cuando me di cuenta lo corregí. Pero el área de la pared son 480,000 centímetros cuadrados. La primera vez que la coloqué, tenía 48,000 centímetros cuadrados. Entonces, cuando me puse a resolver el problema, yo dije, aquí hay algo que no funciona porque la pared queda muy bajita. O sea, no se convierte en una pared, sino en un brocal. Entonces, no son 48,000, son 480,000 centímetros cuadrados. Entonces, ok, te dan la base, te dan los datos ahí para que haya la altura de la pared. Y con respecto al tercer problema, okay, dijimos ese día que tenías la piscina. Te dan tiene 20 metros de largo, 20 metros de largo, y aquí tiene 20 pies. Y la profundidad es de 6 pies con 8 pulgadas. 6 pies más 8 pulgadas. ¿Cuál es el truco de este problema? El truco de este problema es llevar todo a una sola dimensión, a una sola unidad. ¿Que sería cuál? Lo ideal sería llevarlo todo a litros. O en su defecto, llevarlo a metros cúbicos. ¿Por qué es preferible llevarlo a litros? Porque la primera tubería, ellos te dicen que tienes 3 tuberías. ¿Okay? Un tubo, 2 tubos, 3 tubos. La tubo A, tubo B y tubo C. En el tubo A te da 60 litros por minuto. Esto es el caudal. El caudal de B son 60 galones por minuto
y el caudal de C son 0.8 pie cúbico por segundo. Entonces, tenemos que llevar todo esto, primero a un solo sistema de unidades, y segundo, a una sola unidad, que sea cómoda para nosotros trabajar. ¿Qué es lo más cómodo? Trabajar con litros. Yo sé que 1000 litros es igual a 1 metro cúbico. Esas son parte de las conversiones que ustedes tienen que manejar así. Entonces, yo sé esto. Ah, perfecto. Empieza a llenarse la piscina. ¿En cuánto tiempo se llena? Con un solo tubito. Con 60 litros por minuto. ¿En cuánto tiempo se llena? Vamos primero a calcular el volumen de la piscina. El volumen es igual a ¿qué? Al largo por el ancho por la profundidad. Tenemos que llevar el largo a metro, lo tenemos en metros, perfecto. El ancho lo tenemos en pie, lo llevamos a metro. Y la profundidad lo tenemos en pie y pulgada, lo llevamos a metro. Metros, 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 nos va a dar esto en metros cúbicos. Ya tenemos el volumen, la cantidad de agua que le cabe a esa piscina. Ah, pero nos dice que es el 95% de la piscina. Ah, perfecto. O sea, le sacamos el porcentaje y ya tenemos la cantidad de agua que le vamos a echar a esa piscina. Ah, bueno. Si empezamos con una bombita que lo que nos da son 60 litros por minuto, hey, ahí hay tiempo parejo. ¿Cuánto tiempo vamos a demorarnos ahí? Por eso es que yo les dije, bueno, no sé si se lo dije a ustedes, pero la idea es el análisis que ustedes están haciendo para aplicar la conversión. No me importa que la conversión la hagan con una regla de 3, por ahorita no me importa eso. Pero me interesa es el análisis, que ustedes sepan llegar a la conversión que yo necesito para resolver el problema. Porque estos son verdaderos problemas de conversión. Lo primero que aparece aquí, estos no son problemas de conversión, son ejercicios de conversión. Eso no es ningún problema. Esto que está aquí no es ningún problema. Lo que está abajo tampoco son problemas de conversión. Son ejercicios de conversiones. Estos son problemas de conversión. ¿Por qué? Porque la conversión es algo que vas a usar para llegar al resultado. Porque yo no te estoy pidiendo, mira, lleva metros a kilómetros, no, nada de eso. Te estoy preguntando, ¿en qué tiempo se te va a llenar la piscina? Ah, perfecto. Y si me vas a dar el tiempo, me lo vas a dar en horas, minutos y segundos. No me vas a decir, mira, eso se llena en 5.75 horas. ¿Y eso qué es? Porque el reloj mío no marca 5.75. Entonces, explícame qué es eso, porque no lo entiendo. Bien. Acuérdense que ustedes tienen que hablar en el idioma que se entienda. Ustedes pueden saber que son 5.75. Ok, ¿qué son 5.75 en horas, minutos y segundos? Denme ese resultado. Y ese es el resultado que yo voy a evaluar. Con esta bombita, con este caudal, perdón, se demora más de un día. Ah, bueno, entonces el resultado sería un día con, no sé, tantas horas, con tantos minutos y tantos segundos. O, en su defecto, colocar los 24 horas del día. Entonces colocas todo en horas, minutos y segundos y no colocas el día. Pero vamos a hablar que nos entiendan. Acuérdense que eso es parte de la función del ingeniero. Darse a entender. Es lo mismo que les estaba diciendo yo en estos días. Usted le pregunta, ¿cuánto pesáis vos? Y ustedes dicen, yo peso como 700 newton. Hey, ¿estáis loco o qué? ¿De qué estás hablando? Ustedes saben que deben decirlo así, pero la gente no te entiende. Entonces, no, yo peso, no sé, 70 kilos. 70 kilos. Pero eso no es peso, eso es masa. Pero nosotros lo sabemos, pero lamentablemente tenemos que darnos a entender. ¿Ok? Entonces, ese es
Ese es fíjense que la actividad es muy sencilla. Muy sencilla. ¿Qué exijo yo en esta actividad? Primero, no acepto presentaciones en hojas rayadas, ni fotos de cuaderno, ni nada de eso. Entonces, fotos de cuaderno no lo corrijo. Yo no corrijo actividades en hojas rayadas, en hojas a rayas. Hojas blancas y a bolígrafo. No, que yo no tengo hojas blancas. Buscarás. Porque en hojas a rayas yo no voy a corregir actividades. Eso es parte de la presentación. Cuando ustedes van a una entrevista de trabajo, ustedes no dejan de ir a una entrevista de trabajo porque no tienen una buena camisa, porque no tienen un buen pantalón, porque no tienen una buena chaqueta, porque no tienen un buen traje. Lo buscan, resuelven. Entonces, eso es la presentación de esta actividad y de todas las actividades. El gráfico, hojas milimetradas. No corrijo ni en hojas blancas, ni gráficos hechos por computadora. Eso simplemente le hago la cruz. Porque no es la idea. La idea es que ustedes aprendan a graficar, sepan interpretar un gráfico hecho por ustedes, no hecho por la computadora. Y en hojas milimetradas, no en hojas blancas. ¿Que van a presentar el trabajo a computadora? Perfecto. Si quieren estar ahí, por lo menos yo estoy haciendo una hoja en computadora y tuve cualquier cantidad de tiempo. Ustedes son más diestros que yo. Perfecto, lo pueden hacer a computadora. Ojo, las operaciones deben aparecer. Todas las operaciones de las, de las conversiones deben aparecer en la actividad. Y debe aparecer una hoja anexa con las conversiones que ustedes utilizaron. La tabla de conversiones que ustedes utilizaron va en una hoja anexa. Le toman una fotito y la incluyen en la actividad. Eso es muy importante para esta actividad. Todas las actividades que yo coloco, siempre coloco algo que dice ahí importante. Por favor, lean eso. Eso es importante que lo lean. Para que no haya sorpresas. Aquí. Entonces, así en líneas generales, lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo. En líneas generales, eso es la primera actividad. Vamos a ver si nos da tiempo a hablar un poquito de la segunda actividad. Fíjense, la segunda actividad es algo, no es nada, si se quiere, no es nada nuevo para ustedes. ¿Por qué? Porque ya en álgebra ustedes vieron vectores. Física 1, vieron vectores. Ah, bueno, física 1, eso es lo que estamos viendo. ¿Okay? En física de bachillerato, primer tema, vectores. Ahora bien, vectores es un tema muy, muy importante en ingeniería. Porque como les dije en la vez anterior, ustedes van a seguir viendo vectores a lo largo de la carrera. Acuérdense que un vector es una representación esquemática de una magnitud. ¿Okay? Eso es un vector. Entonces, todas las magnitudes vectoriales con las que yo voy a trabajar durante toda mi carrera, las represento con un vector y tengo que saber trabajar con vectores. Eso es muy importante. Entonces, les recomendé el libro, ahí aparecen unos libros que recomendé, sobre todo el libro de Análisis Vectorial de Murray Spiegel, de la serie Shawn. Ese libro es muy bueno, solamente los 3 primeros temas. Los demás ya se complica un poco, que no es el propósito del curso. Pero los 3 primeros temas están muy bien especificados, muy bien desarrollados, muy, muy entendibles. ¿Qué es lo importante de este tema? Primero, saber lo referente a la ubicación. ¿Puedes repetir el nombre del libro? Que tengo el internet muy lento y se pega. Ajá, bueno, ok. La ubicación de los versores en el eje de coordenadas. ¿Qué son los versores? Ustedes les hablaron de IJK. Bueno, se está acabando el tiempo, pero les hablaron de IJK. Esos son los versores. Y le pertenece al eje de las X. La J le pertenece al eje de la Y. Y la K le pertenece al eje de la Z. Una de las cosas muy importantes que ustedes deben aprender a manejar. El producto escalar de los versores y JK. Cuando esté multiplicando
El producto escalar se representa con un punto. Producto vectorial se representa con una X. El desarrollo del producto vectorial se hace mediante la regla de la mano derecha. ¿Qué significa esto? Si yo multiplico I por J, me da K. I por J da K. Entonces, eso es lo que aparece como la regla de la mano derecha, donde cierras la mano en dirección al versor con el que estás multiplicando y te da el pulgar, te da el resultado. Si yo digo I por J, da K. Si yo digo J por K, te da I. Y así sucesivamente. De esta manera vamos a tratar de dar una clase un poquito más detallada. Eso aparece en cualquier libro de física, en cualquier libro de vectores, aparece porque es muy importante. Y aquí tienen el primer problema, los primeros problemas son básicamente eso, para practicar I por I, J por J, K por K, etcétera, etcétera. Por eso es que la primera parte son el producto escalar, punto, el producto vectorial con una X. ¿Cuál es el resultado de esas aplicaciones? Y casi todo lo que tenemos aquí está desarrollado en función de eso. Lo único es la aplicación que tenemos nosotros para la parte vectorial. Fíjense. Hay algo muy importante. Y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué sirven los vectores? Cuando nosotros estamos trabajando con el eje, este es el este es el oeste, este es el norte y este es el sur. Con nuestro eje de puntos cardinales. Hay un problema que se desarrolla en función de esto. Lo que se llama también la rosa de vientos. Norte, sur, este, oeste. El este está del lado derecho, del lado de la mano derecha. Noreste, 45 grados entre el norte y el este. Sureste, 45 grados. Cuando se habla de sureste, noreste, estamos hablando de 45 grados. Por así que cuando se habla de noreste, noroeste, no se colocan los grados, porque ya automáticamente se sabe que son 45 grados. Otra cosa se habla también cuando dice nor-noreste, estamos hablando de la mitad de los 45 grados. Entonces, nor-noreste. Giro hacia acá la mitad de estos 45 grados. Este-noreste. Este-noreste. Entonces, este-noreste es la mitad de los 45 grados. Y así. Ahí en los problemas solamente aparece noreste, noroeste, sureste y suroeste, que son las que más se usan. El no noreste, el no noroeste no se utiliza mucho, pero es para que ustedes sepan. Búsquenlo en internet como rosa de los vientos. ¿Sí? Como rosa de los vientos aparece lo que ustedes necesitan saber sobre esto y su aplicación. La aplicación en la parte de vectores lo tienen en los problemas, en el problema del ratón y en el problema 7. No, básicamente en el problema del ratón. Sí, en el problema del ratón. Fíjense, como ya estaba terminando, una cosa muy, muy importante para estos problemas, para la solución gráfica, que es una de las cosas que vamos a explicar en el próximo encuentro, se necesita que tengan las dos escuadras, un escalímetro y un compás. Hay un transportador. ¿Ok? Como implementos, los implementos de dibujo que ustedes usaron por allá por bachillerato. Sacan, los limpian, los lavan. Entonces, las dos escuadritas, la de 45 y la de 60, o la de 30 también se le llama. Esas dos escuadritas. Un escalímetro, un compás y un transportador. Se necesita para hacer los problemas por el método gráfico. Yo hago cierto hincapié en que ustedes aprendan a trabajar el método gráfico, porque en el laboratorio, cuando vean laboratorio de física, si se los doy yo hago mucho hincapié en resolver los problemas por el método gráfico, porque es una aplicación. Creo que aquí también estamos hablando de resolver el problema analítica y gráficamente. Analíticamente, lo que ustedes ya vieron en álgebra, vamos a manejar otro método que quizás no lo vieron en álgebra lineal, y es un método muy sencillo.
y el método gráfico, que es una maravilla. Se comparan los resultados, depende de la destreza que ustedes tengan manejando 2 escuadras y el escalímetro y ese cosa, se van a dar cuenta que es un método muy simpático. Y el problema 7 también se hace por el método gráfico y el método analítico. Entonces, en el libro de Física General de Shawn, hay una pequeña reseña sobre el método gráfico. Una cuestioncita que les quería decir sobre los libros de Shawn. Los libros de Shawn tienen la particularidad de que los problemas los resuelven de una manera muy rápida. ¿Okay? No crean que porque el problema en Shawn lo resuelven en 3 líneas, el problema se resuelve en 3 líneas. No. Lo que pasa es que hay muchas cosas que se dan por sabidas y ellos no las colocan en los problemas. Pero hay varios problemitas hechos por el método gráfico y se ven bien. De todas maneras, yo les prometo que voy a preparar un problema por el método gráfico. Lo vamos a hacer aquí para que vean la diferencia entre el método gráfico y el método analítico. Pero ya, de por sí, háganse de sus buenas 2 escuadras. Con 2 escuadritas pequeñas es suficiente. ¿Okay? Su escalímetro, su transportador y su compás. El compás lo vamos a usar básicamente para trasladar magnitudes. ¿Okay? Si no, se pueden trasladar con el escalímetro. Eso no importa. Pero el compás sería, bueno, no sería tan indispensable. Pero el escalímetro, las 2 escuadras y el transportador, sí. Eso es importante para hacer el problema por el método gráfico. ¿Okay? Bueno, como no queda tiempo, no vamos a profundizar en más nada. Si tienen alguna, tienen alguna pregunta, quedan 2 minutos. Profesor, yo tengo una duda. Diga. Es con respecto a la primera actividad. De seguro ya lo explicó, pero entré un poco tarde y creo que no lo pude escuchar. Ajá, dale rapidito, a ver. En el primer ejercicio, en la parte se dice que llevar 1500 kilocalorías sobre mol a joules sobre kilogramos. O sea, yo no encuentro cómo llevar de mol a kilogramo. Ok, pero trabaja con mol de agua. Con respecto al agua. Agua, sí. Con razón, porque siempre lo que busco. Ahí, en verdad, fue culpa mía, porque lo di así como por sabido, como por sobreentendido, pero no, se trabaja con agua. Un mol de agua son tantos gramos. Esa conversión se aparece en cualquier parte. Profe, yo también tengo una última pregunta. Ajá, diga. En la primera parte también, en el problema de las conversiones, usted dijo que tenían que estar explicadas todas las operaciones. Sí, sí. O sea, yo las tengo que hacer a pie, pregunto, o las puedo hacer con la calculadora. No, tenés que ir a pie, o sea, tenés que reflejar toda la operación en la actividad. Porque te dije, hay calculadoras que le das a las teclas y te da el resultado. Esa no es la idea. La idea es que aparezca la operación para ver si ustedes entienden qué es lo que están haciendo. Claro, por eso era que yo le decía, yo tengo que poner, si te digo 1 kilogramo, llevarlo a metro, bueno, entonces yo voy a multiplicar metros y kilogramos aquí abajo. Entonces yo sé que 1 metro tiene 1000 kilogramos. Kilómetros. Entonces, estos kilómetros se cancelan. Perdón. 1 kilómetro tiene 1000 metros. ¿Okay? Estos kilómetros cancelan con estos kilómetros, entonces ya te da la respuesta que son 1000 metros. La operación debe aparecer. La operación con el factor de conversión debe aparecer en la